Bueno, vamos a comenzar porque habíamos dicho a las 1:15 y están ya pasadillas. Primero tengo que excusar la ausencia ahora del decano, que, bueno, pues que tiene clase. Esas cosas pasan, que los decanos también dan clase, así que no puede estar. Y así que voy a presentar yo a la ponente de hoy como vicedecano de Química que soy. Tenemos el gusto de tener a María del Rocío Bayón Cabeza, que, bueno, voy a leer un poco algunas reseñas de su currículum para que tengáis una idea de por dónde ha ido transcurriendo su camino científico. Es licenciada en Química por la Universidad de Valladolid, doctora por la Universidad Autónoma de Madrid, y tras realizar la tesis doctoral en el CIEMAT ha trabajado como investigadora postdoctoral en el Instituto Hans-Meitner, no sé si lo he dicho bien, de Berlín. Ella habla muy bien alemán. Y como ingeniera de investigación en la empresa INRAE Europe en Sofía, Antípolis, Francia. Luego regresó al CIEMAT, donde ha trabajado como investigadora en la plataforma solar de Almería, pero desde Madrid. La plataforma solar tiene también una sede en Madrid hasta el año 2026, es decir, justo hace unos meses, cuando se ha incorporado a la unidad de divulgación científica del mismo CIEMAT, ¿vale? Su actividad investigadora ha estado relacionada con el estudio de materiales para energía solar, tanto fotovoltaica como térmica, así como el ensayo de materiales para almacenamiento térmico en forma de calor latente y la simulación de tanques termóclinos. A lo largo de su carrera ha participado en numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales, IP como muchos de ellos. Es coautora de un montonazo de artículos científicos en revistas internacionales, comunicaciones a congresos, cursos de divulgación del CIEMAT, de ahí nace también un poco su vocación divulgadora, en másteres universitarios, colabora y es profesora externa aquí también en másteres de la Universidad de Almería, tutora de prácticas, tutora de trabajo fin de grado, de trabajo fin de máster, actividades de diseminación de ponencias invitadas en foros técnicos nacionales e internacionales, asesoría científica de TCPs, de la IEA, además de participar en diversas actividades de divulgación de ferias científicas, charlas, institutos, colegios, como veis, un currículum dilatado. Desde junio del 2022 es miembro electo de la Junta de Coordinación del Claustro Científico del CIEMAT y en los años 23 y 24 fue responsable de la unidad de almacenamiento térmico de energía de la plataforma solar de Almería. Y Rocío, estamos encantados de que hayas venido, darte las gracias por haberte desplazado hasta el rincón más apartado de España, desde Madrid, y cuéntanos lo que tengas previsto para hoy. Buenos días a todos. Estoy encantada de estar aquí. Para mí siempre es un placer venir a Almería. He venido muchas veces, he sido profesora del máster en energía solar y bueno, he venido también muchas veces a reuniones y a algún congresito por aquí en Almería, con lo cual, bueno, pues para mí Almería me gusta. Cuando hablan de Almería, digo, es un sitio que me gusta y estoy muy contenta y muy agradecida de venir siempre. ¿De qué os voy a hablar yo hoy? Del almacenamiento térmico de energía y, bueno, y un poquito de sus aplicaciones, ¿no? Simplemente decir que el CIEMAT, para el que no lo conozca, es un organismo público de investigación, un OPI, que depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades actualmente, y es un centro donde se realizan actividades de I+D en distintas fuentes de energía y su impacto también en el medio ambiente. Y muchas otras, también se estudia energía nuclear, tipo de biomedicina, bueno, hay muchísimas ramas que se estudian en el CIEMAT. Digamos que la mayor parte del CIEMAT se encuentra ubicada en Madrid, pero tiene varios centros territoriales. Y uno de ellos es la Plataforma Solar de Almería, la PSA, que está, si no lo sabéis, deberíais saberlo, está en el desierto de Tabernas y que es un laboratorio de ensayo a tamaño prácticamente real. ¿Y qué se ensayan allí? Pues aplicaciones de la energía solar térmica de concentración, ¿de acuerdo? No voy a daros tampoco más detalles de la PSA. Simplemente aquí veis una vista aérea, no sé si se queda un poco obsoleta porque ya hay todavía más cosas instaladas allí, pero como veis, pues hay un montón de instalaciones casi a tamaño real, que muchas personas piensan que son centrales que están produciendo energía, y no, simplemente son zonas de ensayo. Bueno, ¿cuál es el contenido de mi presentación? En relación al almacenamiento térmico de energía, primero voy a contextualizarlo, ¿no? Y para contextualizar el almacenamiento en general, pues tenemos que hablar un poquito de cambio climático, de un modelo energético sostenible y la importancia de ese almacenamiento dentro de ese tipo de ese modelo energético en el que deberíamos de intentar ir, hacia donde deberíamos de intentar ir como planeta.
Y luego, bueno, pues os comentaré un poco cuáles son los tipos de almacenamiento térmico que hay y algunos ejemplos de aplicaciones, porque si no, puedo estar aquí 3 horas hablando y tampoco tengo 1 hora, ¿no? ¿Qué es el cambio climático? Todo el mundo habla de él. Realmente el cambio climático es un fenómeno, tal como pone ahí, que se define como la variación en el estado del sistema climático terrestre, la cual esa variación puede perdurar durante periodos de tiempo suficientemente largos hasta alcanzar un nuevo equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son esos componentes del sistema climático terrestre? Pues ahí están la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera y la biosfera. La biosfera, que son todos los seres vivos, tanto las plantas como los animales. ¿Y cómo se han dado cuenta los científicos de que parece que estamos viviendo un cambio climático? Hay gente que dice que no, pero vamos a decir que ¿qué indicadores nos pueden decir que parece que sí que hay un cambio climático? Pues por un lado, el aumento de la temperatura media del planeta, que se está midiendo en muchos puntos del planeta y que, como veis en la gráfica de la derecha, está aumentando, está puesto el aumento de temperatura en relación a la época preindustrial, ¿vale? A 1860, antes del desarrollo industrial de los distintos países. Y además también se ha monitorizado cómo se ha podido relacionar este aumento de temperatura. Pues en principio con el aumento de lo que se denominan gases de efecto invernadero. Uno de ellos, el CO2, que es el que se mide normalmente. Como veis ahí, en esa curva, la evolución desde 1960, la concentración en la atmósfera del CO2 está aumentando. Son partes por millón, es poca cantidad, pero está aumentando. Entonces, en principio, uno podría correlacionar ese aumento de temperatura con ese aumento de la concentración de CO2 y otros gases de efecto invernadero, no solo CO2. Pero bueno, el CO2 es uno de los que se mide más constantemente. ¿Qué es el efecto invernadero? Bueno, estamos en Almería, creo que todo el mundo debería de saber lo que es un invernadero, ¿de acuerdo? Un invernadero no deja de ser una construcción que evita que el calor se vaya, ¿vale? Que nos permite tener una temperatura, no digo constante, pero relativamente alta dentro de él. Simplemente es para que las plantas no se nos hielen en invierno. Igual aquí no tenéis tanto ese problema, pero un invernadero en la zona norte de Europa, en las zonas norte de España, evitamos que las plantas se nos hielen, sobre todo en invierno. De ahí el nombre de invernadero. Tampoco se han sufrido mucho para poner el nombre. De hecho, la Tierra es un invernadero. ¿Gracias a qué? A que tenemos unos gases fuera, en la zona de la atmósfera. Hay planetas en los que no hay gases, no hay atmósfera, y de día hace sol, hace calor, pero por la noche pueden llegar a estar a menos 18 grados, como veis ahí. O sea, gracias a que tenemos una atmósfera alrededor de la Tierra, nosotros podemos vivir en ella. Si no, bueno, podríamos vivir, pero igual no de la manera que lo hacemos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si resulta que esos gases que están en la atmósfera aumenta la concentración, sobre todo de CO2, eso amplifica este efecto invernadero. ¿Y qué hace? Pues que la temperatura media del planeta empiece a subir. Y eso es lo que estamos denominando como cambio climático. Ese cambio climático, que puede ser que unas veces haga más frío, otras veces más calor, que haya más fenómenos meteorológicos adversos, que suban los niveles de agua, que se funda el hielo, ¿de acuerdo? Todo esto, digamos que es un cambio en el clima, que se espera que pueda ocurrir. Pero ¿cuál es el problema del cambio del clima? Que va a tener un efecto sobre los seres vivos, y ya lo está teniendo, pero sobre todo sobre el ser humano. O sea, ese es el principal problema. La Tierra no es el problema, somos nosotros, los seres vivos, nosotros, ¿vale? Con lo cual, claro, frente a este escenario, pues digamos que las agencias de energía, por ejemplo, la International Energy Agency, pues ha hecho una serie de recomendaciones después de reunirse en foros del clima, bueno, todo lo que sabéis, que se han reunido los distintos países para ver cómo se puede solucionar este problema. Bueno, pues la idea principal sería cambiar el modelo energético actual hacia uno más sostenible. Eso pasaría por reducir las emisiones de CO2, minimizando el uso de combustibles fósiles. Cuidado, porque la gente de medio ambiente puede venir y decirme, bueno, la quema de combustibles fósiles no solo produce CO2, por supuesto, produce partículas, produce otros gases contaminantes que además son perjudiciales para la salud. La quema de combustibles fósiles no solo
afecta digamos, al cambio climático, sino que directamente afecta a nuestra salud como seres humanos y al resto de seres vivos también, ¿vale? Claro, para reducir las emisiones de CO2 habría que disminuir el consumo de energía a nivel mundial y eso implica reducir consumo, reducir gasto energético, reducir pérdidas energéticas y también el uso, digamos, derivarnos al uso de energías renovables de forma que se pueda alcanzar un 65 o un 80% de generación eléctrica por medio de energías renovables. Esto es, digamos, son objetivos para 2050 establecidos por la IEA. También os digo que esto, cuando uno vive en un país desarrollado, lo ve bastante claro. Cuando uno está en un país subdesarrollado o en vías de desarrollo, el objetivo este de 2050 igual es otro. Pero bueno, ejemplos de generación de electricidad sin combustibles fósiles del siglo XX, vamos a decir, del siglo pasado, la energía hidráulica, que se empezó a utilizar a finales del siglo XIX y se sigue utilizando para generar electricidad. La energía nuclear, nos guste o no, realmente CO2 no emite, es verdad que tiene otro tipo de inconvenientes y de residuos, pero es una energía que no emite CO2. La energía eólica, que se empezó ya a desarrollar e implementar en los años 80 del siglo XX. Y luego, pues unas fuentes de energía, digamos, que se han popularizado, que se ha empezado a utilizar más en el siglo ya XX y XXI, que sería, por un lado, la biomasa y la fabricación de biocombustibles. Bueno, biomasa, quemar biomasa lo ha quemado la humanidad desde tiempos inmemoriales, pero bueno, ahora es una energía, digamos, renovable. ¿Por qué? Porque las plantas absorben CO2 y luego, digamos, que el CO2 que se genera cuando las quemas, pues es el que han absorbido, ¿no? Digamos que esa es la idea de usar residuos vegetales. Y bueno, y también el poder fabricar biogás y bioetanol mediante distintos procesos catalíticos, vamos a decir, o creando distintos procedimientos para usarlos como combustibles. La energía solar fotovoltaica, esta nos suena prácticamente a todos, en los que está basada directamente en el efecto fotovoltaico, que tiene lugar en las células solares hechas de semiconductores, silicio y demás materiales de alta tecnología. De hecho, es una de las energías renovables más populares, energía solar dentro de ellas. Y luego estaría también la energía solar térmica, ¿vale? La energía solar térmica, que de aquí tengo dos ejemplos, que serían el agua caliente sanitaria y las centrales termosolares, que sería utilizar concentración de la energía solar para producir electricidad. Bueno, ¿y cómo entonces, cómo metemos o cómo implementamos el almacenamiento de energía en un modelo energético sostenible? Pues tener claro en principio que el objetivo del almacenamiento siempre va a ser optimizar el uso de la energía, de forma que vamos a conseguir un ahorro de la misma. Ya sabéis, menos energía, menos consumo energético, menos CO2. Es importante porque también nos va a permitir separar el tiempo de la producción de energía del consumo, y esto es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de energías renovables. Las energías renovables que tienen un recurso variable son las que realmente se van a aprovechar del almacenamiento de energía. ¿Y cuál es el recurso variable que podemos hablar para producir energía? Pues el agua, el sol y el viento. Todos ellos, pues, factores climáticos realmente. Bueno, formas de almacenar energía. Bueno, aquí igual me dejo alguna, pero energía en general. Bueno, pues el agua embalsada de toda la vida es almacenamiento de energía. ¿Qué estamos almacenando? Energía potencial que luego, por diferencia de altura, estamos utilizando para producir electricidad. Las famosas baterías de litio, baterías de otros materiales, en las que lo que hacen es almacenamos electricidad en una reacción química redox. Me da igual, utilizaciones tenemos muy familiares para todos nosotros. Baterías, pilas, esos son los bajos de un coche eléctrico, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues muy conocido también. Los residuos agrícolas para biomasa y biocombustibles. Bueno, esto, como es un residuo sólido, se puede almacenar en silos, se puede almacenar a la intemperie, bueno, se puede almacenar, no tiene tampoco mucho problema. Existe una manera también de almacenar electricidad, que son los volantes de inercia, ¿vale? Y en este caso lo que hacemos es que la electricidad se guarda en energía cinética, dan vueltas, en energía cinética acelerada.
Y entonces luego tú, cuando quieres recuperar la electricidad, lo que haces es decelerar ese volante de inercia. No soy experta en esto, lo he buscado, pero esto se está estudiando, el almacenamiento en volantes de inercia. También se puede la electricidad almacenar en forma de hidrógeno, utilizando electrolizadores, ¿vale? Ese hidrógeno, que es verdad que hay que almacenar el hidrógeno, que eso es otra parte muy importante, pero realmente ese hidrógeno se podría usar como combustible, ¿de acuerdo? Porque lo quemamos y lo que nos da es simplemente agua, ¿vale? Y pasamos ya al almacenamiento térmico, otra manera de almacenar energía. ¿Qué es lo que estamos almacenando en almacenamiento térmico? La radiación, por ejemplo, la radiación solar la podemos almacenar como energía térmica, es lo que vamos a ver luego. La electricidad, en principio, también la podríamos almacenar como energía térmica en lo que se llama P2H es Power to Heat, ¿vale? Que es convertir la electricidad en calor y almacenar el calor en un material, ¿vale? Y luego, bueno, también existe algo que a veces la gente lo olvida, que es el calor residual. En las industrias que digamos, tienen procesos a alta temperatura y hay un calor ahí que no saben qué hacer con él y que lo podrían guardar para usarlo luego o usarlo en otras aplicaciones que requieran menos calor, ¿de acuerdo? O sea, ese sería un poco el contexto, creo yo, de formas de almacenar la energía. Igual hay alguna más, pero bueno, pues que alguien me lo diga. Entonces, vamos a hablar de cómo podríamos almacenar el calor. Bueno, pues en principio existen así 3 maneras de almacenar el calor. En forma de calor sensible. El calor sensible en el que el medio de almacenamiento lo que hace es cambiar su temperatura, ¿vale? Aumentarla o disminuirla, pero en principio aumentarla si lo que queremos es almacenar calor. ¿Qué materiales podemos usar? Podemos usar materiales en estado líquido, agua, aceite, sales fundidas, o en estado sólido, hormigón, roca, etc. Residuos sólidos de distintos, por ejemplo, de algunas industrias. ¿Cuál es la ecuación del calor de este almacenamiento? V, rho C sub P, diferencia de temperatura. Esa, digamos, es la capacidad calorífica, el calor, la cantidad de calor que podemos almacenar utilizando el calor sensible. ¿Y qué es lo que necesitamos que los materiales tengan para usarlos como almacenamiento sensible? Un alto valor de rho C sub P, porque esto va a hacer... Y bueno, y una diferencia de temperatura también grande, pero bueno, eso dependerá de la aplicación. Pero sobre todo el material rho C sub P lo más alto posible, porque eso va a hacer que la misma cantidad de calor la podamos almacenar en menos volumen. Y a día de hoy, menos volumen, menos material, más barato. Todo, siempre hay que ir a reducción de costes, siempre que se pueda. Otra manera de almacenar el calor es en forma de calor latente, ¿vale? En este caso, lo que ocurre es que el medio de almacenamiento cambia de fase. En la cambia de fase, que normalmente son transiciones sólido-líquido, pero puede ser otro tipo de cambio de fase, por ejemplo, sólido-sólido. Líquido-gas no, porque realmente tenemos un aumento muy grande del volumen al hacer un vapor, ¿no? Un gas, con lo cual, bueno, pues ese tipo de almacenamiento, ese tipo de materiales no sería muy conveniente. En este caso, ¿cuál es la ecuación que nos gobierna la cantidad de calor que almacenamos? Ahí está, delta EQ, M por la entalpía de cambio de fase. Cuanto mayor sea la entalpía de cambio de fase, mejor, porque menos masa de material vamos a tener que poner nosotros para almacenar una determinada cantidad de calor. Son procesos que tienen lugar a temperatura constante, en principio, porque el cambio de fase siempre tiene o debería de tener lugar a una temperatura constante, la que sea, dependiendo del material. Y, bueno, que sepáis que los materiales que se utilizan se denominan PCMs, Phase Change Materials, en inglés. Alguno me puede decir, bueno, es que todos los materiales cambian en algún momento de fase. Sí, pero realmente, ¿qué nos hace que un material le pongamos la etiqueta de PCM? Pues que su entalpía de cambio de fase sea alta, lo más alta posible, ¿de acuerdo? Luego también es importante mencionar que hay otra manera en la que podríamos almacenar calor, que es el calor de reacción, lo que se llama almacenamiento termoquímico. En este caso, el medio de almacenamiento sufre una reacción química, ¿vale? Y en ese caso, pues el calor está gobernado por una ecuación similar a la de arriba, solo que en vez de masa se pone mol, pero bueno, puede ser masa también, mol, y luego calor de reacción. Una vez más, cuanto mayor sea el calor de reacción, pues más cantidad de calor vamos a poder almacenar en esa reacción química que nosotros queremos utilizar.
En este caso también los procesos, la cosa se complica porque son procesos que están gobernados no solo por la termodinámica, la entalpía, sino que están controlados por la cinética. Es verdad que los cambios de fase también llevan su cinética, ¿vale? Pero digamos que aquí en la parte química, en el almacenamiento termoquímico, la cinética juega un papel muy importante, porque si la reacción no ocurre rápidamente, pues por mucha entalpía que tenga, tampoco vamos a poder almacenar calor de forma rápida y de forma eficiente, ¿vale? Obviamente, entrando ya en el campo de reacciones químicas, tenemos que tener en cuenta que tienen que ser reversibles, tienen que tener una reversibilidad que nosotros podamos controlar. ¿Por qué? Porque la idea de almacenar calor es almacenarlo y recuperarlo cuando yo quiero, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es una parte muy importante también. Y también, claro, que los reactivos y los productos se puedan separar fácilmente. ¿Por qué? Para que no me vuelvan a reaccionar, ¿de acuerdo? Porque si estamos en una situación en la que estamos cercanos al equilibrio, la reacción puede ir en un sentido o en otro. Tenemos que intentar separar o por lo menos hacer que la reacción vaya en un sentido o en otro según nosotros la necesitemos, ¿de acuerdo? Con lo cual el control es bastante más complicado que en cualquiera de los casos anteriores, ¿vale? Es interesante decir que, digamos que la densidad energética aumenta en este sentido, donde casi podemos tener 10 veces más energía térmica almacenada en el caso del termoquímico que en el caso del calor sensible. Sin embargo, claro, la complejidad o la facilidad va en el otro sentido. De hecho, el nivel de desarrollo va en el otro sentido, ¿de acuerdo? Hay muchísimos más ejemplos de almacenamiento en calor sensible, ya lo vais a ver, que de almacenamiento termoquímico, ¿vale? Bueno, en general podemos decir que estos serían los requerimientos de los materiales de almacenamiento. Me da igual cualquiera de los tres tipos que he hablado, almacenamiento y sobre todo almacenamiento térmico. En principio, la temperatura de trabajo adecuada. No hay una temperatura mejor o peor, todo depende de en qué tipo de aplicación nosotros queremos almacenar ese calor, para qué aplicación queremos almacenarlo. Con lo cual, esa temperatura, en principio, tiene que ser adecuada y es lo que nos va a determinar qué material vamos a elegir. Una densidad energética alta, que vendrá determinado roce sub P, entalpía de fusión o entalpía de reacción, ¿vale? Proceso reversible. Nosotros queremos almacenar calor y recuperarlo. Lo almacenamos y la cosa luego se queda ahí, no nos vale para nada, ¿vale? Conductividad térmica, densidad alta, también, porque cuanto más densidad, y digo en kilogramos por metro cúbico, tenga nuestro material, más cantidad de calor va a poder almacenar en menos volumen, lo cual nos va a reducir la cantidad de material que vamos a necesitar, el contenedor que vamos a necesitar y el precio del sistema de almacenamiento. Conductividad térmica alta también, porque, aunque no lo haya dicho, pero es algo muy importante, es que el almacenamiento térmico implica que le tenemos que dar calor a ese material, que lo tiene que coger y alguien se lo va a dar. Y esa transferencia de calor tiene que ser lo más eficiente posible. Hablo de conductividad térmica porque a veces hay otras maneras de transferir el calor, pero, por ejemplo, la convección, pero para eso tienen que moverse los dos materiales. Y a veces, si damos un material que está sólido, no se está moviendo, con lo cual lo importante es que tenga conductividad térmica alta también, ¿vale? Compatibilidad con el entorno, la atmósfera en la que tenemos nuestro material y, por supuesto, el contenedor. Acero, hormigón, hierro, lo que sea. El entorno es donde contenemos nuestro material de almacenamiento. O sea, que sean buenos. Y luego, por supuesto, también bonitos, baja toxicidad, por supuesto, que no sean perjudiciales ni para el medio ambiente ni para los seres vivos. Precio bajo, claro, que sean también baratos y también, por supuesto, que nos duren siempre, que dure lo más posible, que sean estables a largo plazo, que si nosotros construimos un sistema de almacenamiento nos dure mucho tiempo, porque eso también va a hacer que pues, el precio con el tiempo nos salga rentable instalarlo, porque dices, bueno, con esto ya me olvido, ¿de acuerdo? Con lo cual el precio, la estabilidad a largo plazo es muy importante, todos estos parámetros. Simplemente una puntualización. ¿Qué podemos hacer con el calor que hemos almacenado? Si bien va a depender de nuestra aplicación, para lo que lo queramos, va a también depender del rango de temperaturas, pero sobre todo también va a depender de la máquina de Carnot. ¿Qué podemos hacer con el calor? Este es un esquema de la máquina de Carnot y este es el rendimiento, lo tenéis ahí,
de esa máquina de Carnot. Y simplemente lo que nos está diciendo es que la máquina de Carnot absorbe calor desde una fuente caliente T1, cede calor a una fría y produce trabajo. Cuanto mayor sea la temperatura T1 y menor la temperatura T2, ese rendimiento y ese trabajo va a ser mayor, con lo cual vamos a poder hacer más cosas con ese calor que hemos almacenado. Y cuando digo más cosas, digo, por ejemplo, producir electricidad produciendo vapor para llevarlo a una turbina, ¿de acuerdo? Simplemente es lo que se llama energía, ¿vale? Pues es eso, ¿no? ¿Qué voy a poder hacer con el calor que he almacenado, ¿no? Bueno, vamos con algunos ejemplos. Ejemplos de almacenamiento de calor sensible. Y los voy a un poco a contextualizar con energías renovables, vamos a decir, ¿no? Porque seguro que ejemplos hay muchos. Por ejemplo, sistemas de agua caliente sanitaria. Estos que, digamos, lo que utilizan son estos colectores solares. Pueden ser planos, pueden ser así con tubos. Estos colectores solares realmente alcanzan unas temperaturas máximas de unos 80 grados. ¿Para qué los queremos? Pues para eso, para agua caliente sanitaria, para la ducha, para calefacción, para calentar piscina, para lo que queramos. Y en este caso, ¿qué utilizan estos sistemas cuando necesitan un almacenamiento? Agua. Tanques de agua. Tanques, en principio, termoclinos, como veis en el dibujo, en los que el agua caliente está arriba y el agua fría está abajo por diferencia de densidad. Se utiliza agua, porque el agua tiene una roce sub P bastante alta. Una densidad energética del agua es un medio de almacenamiento maravilloso. Eso sí, para los rangos de temperatura en los que está líquido, ¿de acuerdo? Esa es la limitación que tiene el agua, pero si podemos usar agua, agua. Pero a veces no podemos usar agua. Y aquí tenemos un ejemplo que además, bueno, pues es algo que está muy relacionado con lo que se hace en la plataforma solar de Almería, ¿vale? Que son las centrales termosolares. ¿Cómo funciona a grandes rasgos una central termosolar sin meterse en mucho detalle? Pues una central termosolar es como una central térmica convencional, ¿vale? Aquí tenéis un esquemita. Una central térmica convencional, pues la fuente de energía es un combustible fósil, carbón, gas o petróleo. Estas centrales, ¿qué hacen? Generar vapor al quemar el combustible en una caldera. Ese vapor se lleva a una turbina, mueve la turbina produce electricidad con un ciclo de potencia de las de toda la vida de turbina y la central puede producir electricidad en todo momento. En tanto en cuanto tengamos combustible fósil, nosotros vamos a poder producir electricidad cuando queramos. Y cuando digo cuando queramos es cuando algo que parece que no somos conscientes que la red eléctrica, producir electricidad, nos lo pida. ¿De acuerdo? Esto es otra cosa que hay que tener muy en cuenta. La electricidad que nosotros consumimos está gestionada de manera que hay unas previsiones de demanda y unas previsiones de producción y tiene que haber producción para cubrir la demanda que se ha estimado. Y si no, apagón. ¿Vale? Por los motivos que sean, pero apagón. ¿Qué pasa en una central termosolar? Pues en una central termosolar lo que hace es que la fuente de energía es el sol. Por lo tanto, es una energía de origen renovable. Es decir, que generamos vapor gracias a que tenemos una radiación solar concentrada. Y generamos vapor con radiación solar concentrada a unas temperaturas que pueden ir desde 400 hasta 600 grados, dependiendo de la temperatura. Con lo cual, el vapor ya tiene una temperatura suficientemente alta para llevarla a un ciclo de potencia de turbina, por ejemplo, ciclo Rankine, para producir electricidad. ¿Qué pasa? Que, claro, la central, si no hay sol, no produce electricidad. Y eso es un problema. ¿De acuerdo? ¿Cómo se ha solucionado y se soluciona actualmente este problema en las centrales termosolares comerciales que hay y muchas están en España, ya lo vamos a ver? Pues utilizando una mezcla de sales fundidas. Es una mezcla de nitrato de sodio, una mezcla de nitratos, nitrato de sodio, nitrato de potasio, que tienen un salto de temperaturas entre 290 y 390 o 565 grados, dependiendo de cuál sea la tecnología de la central termosolar. Y están en dos tanques separados. En uno está la sal fría, bueno, 290 no está fría, obviamente a temperatura ambiente la sal solar está sólida para que esté líquida y se pueda mover y se pueda utilizar para almacenar calor, pues tiene que estar
fría a 290 y luego se calienta. ¿Cómo se calienta? Con la energía que procede de la radiación solar concentrada, ¿vale? Ventajas de la sal solar, pues que tiene una gran capacidad de almacenamiento, ¿vale? El ROCE sub P son 2.800 kilojulios metro cúbico Kelvin, podemos almacenar mucha energía en poco volumen. Estabilidad térmica, acordaros, baja viscosidad, que es fácil de bombear porque es en estado líquido, baja presión de vapor, nos permite hacer tanques grandes, algo que, por ejemplo, el aceite, podríamos usar aceite a veces, pero hay que tener cuidado, porque hay aceites que a temperaturas relativamente altas, aunque sean estables, tienen una alta presión de vapor y no podemos hacer tanques grandes, porque nos interesa hacer tanques grandes, ahí veis, se puede alcanzar 14 metros y 36 metros de diámetro, y tienen en principio baja toxicidad, no tienen muchos riesgos ambientales. ¿Por qué se utiliza esa mezcla que se llama sal solar? Los americanos lo probaron hace mucho tiempo ya, ¿de acuerdo? Lo ensayaron en una torre, la Solar One, en Estados Unidos, y digamos que es algo que está ya muy probado y que, sobre todo, cuando vas a construir una central termosolar, te van a decir, ¿sí? Sí, te quería preguntar, en lo alto de la torre, ¿Perdón? En lo alto de la torre, donde entiendo que apuntan todos los paneles. Sí, la sal se puede bombear a lo alto de la torre, sí. Aunque este dibujo es otra cosa, pero sí, sí. Sí, te iba a preguntar, ¿que hay un tanque de agua o es otra cosa? No es la sal. O sea, la sal se puede bombear a lo alto de las torres y ahí se calienta, en las centrales de torre, ¿vale? Cuidado porque hay otro tipo de centrales, las de cilindro parabólicos, que no... La sal, lo que va por el campo solar no es la sal, lo que va por el campo solar es aceite. De ahí esa diferencia. Esta diferencia de aquí, que veis ahí, la sal fría siempre 290, pero cuando pongo sal caliente 390 o 565, el caso de 390 es para centrales termosolares de captadores cilindro parabólicos. Porque en esas centrales lo que circula por el campo solar es aceite, ¿vale? Y entonces el límite de temperatura está en el aceite. 565 grados, 560 es cuando las centrales termosolares son de torre. Y ahí sí que es la sal la que coge el calor del sol, la que se sube a lo alto, la que se calienta, ¿vale? Porque la sal aguanta esas temperaturas. El problema de 390 en las centrales de cilindro parabólicos es que el aceite no aguanta esa temperatura, ¿vale? La limitación es el aceite, ¿vale? No la sal. La sal, 565, ¿vale? Sigo. Importante, entonces, almacenamiento de gran capacidad porque tenemos alta densidad energética y además podemos hacer tanques grandes. 36 metros de tanque, casi una plaza de toros. ¿Cómo funciona? De manera sencilla, una central termosolar con almacenamiento, ¿vale? Cuando hay radiación solar, aquí tenemos el campo solar, que puede ser una torre, ¿vale? Lo he puesto así para que sea más sencillo. Sistema de almacenamiento, el bloque de potencia. Durante el día estamos, el campo solar nos puede producir electricidad, pero también nos puede hacer que podemos almacenar calor calentando la sal fría, pasándola al tanque caliente, con intercambiadores de calor y todas estas cosas. Entonces, el campo solar puede generar electricidad, pero también cargar el sistema de almacenamiento. O, si nos lo planteamos de otra manera, podríamos durante el día combinar una central termosolar con una central fotovoltaica. Durante el día, la central fotovoltaica produce electricidad y la central termosolar está almacenando. Por ejemplo, cosas que se están haciendo ahora de hibridación. ¿Qué pasa cuando no hay radiación solar? ¿Porque hay nubes o porque es de noche? Pues en ese caso se vacía, se saca sal del tanque caliente, se pasa al tanque frío y ese sistema de almacenamiento el que nos está generando electricidad. ¿De acuerdo? Está puesto muy sencillo, claro. Con los circuitos son más reales, son más complicados. Ejemplos de centrales termosolares, ¿vale? Como he comentado antes, hay como dos tecnologías principales. Bueno, hay alguna más, pero con almacenamiento en sales hay dos tecnologías. Los captadores cilindro parabólicos, ejemplo, las centrales Andasol 1, 2, 3, que están en Guadix, esto está en España, ¿vale? Veis ahí los captadores cilindro parabólicos. Y el otro caso sería la central de receptor central de torre, la central Gema Solar, ahí tenéis la foto, ahí arriba estáis viendo el receptor, donde están apuntando todos los espejos del campo solar, los reflectores, y ahí se pueden alcanzar temperaturas de 565 grados, bueno, incluso más altas. 565 grados es la sal que tú vas circulando y tú
digamos que dimensionas esa velocidad para que esa sal no se caliente más, pero tú puedes calentar más, igual, ¿vale? Y bueno, aquí veis un detalle de cómo son los dos tanques, un tanque frío, un tanque caliente, y en el medio los intercambiadores. Una foto de los compañeros de la PSA, que estamos allí visitándola, porque el receptor concreto de sales, que son tubos, que de la gema solar fue desarrollado por gente en colaboración con Sener, fue desarrollado por gente del CIEMAT, ¿de acuerdo? Creo que ninguno de la foto, pero bueno, fue desarrollado por gente del CIEMAT. Nos invitaron a visitar la central cuando la inauguraron, creo que en 2011, ¿vale? De hecho, bueno, simplemente mostraros un mapa aquí de todas las centrales termosolares que están en operación a día de hoy en España, unas 49, total de potencia instalada 2.300 megavatios eléctricos. Solo, vamos a decir, como un poquito menos de la mitad tienen almacenamiento térmico y bueno, igual en una segunda fase algunas están ya pensando en que podrían implementar almacenamiento térmico en las ya existentes para poder hacerlas gestionables. Una palabra muy importante que nos demuestra esta gráfica de aquí. En esta gráfica, aunque está un poquito anticuada, ¿vale? Y la escala no es la misma, ¿veis? La curva azul es la curva de demanda eléctrica del 14 de junio de 2014, ¿vale? Y ya estaban todas instaladas las centrales, y la roja, la naranja, es la producción termosolar. Como veis, la producción termosolar es capaz de ajustarse bastante bien a la curva de demanda. Obviamente, esta es la 1 de la mañana, donde obviamente desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde todo va bien, pero claro, a partir de que se haga de noche, es 14 de junio, ponte que a las 8, aún así, a esta hora, las centrales termosolares son capaces de dar demanda. Llega un momento en el que no, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero son capaces de seguir la curva de demanda gracias a que tienen almacenado, luego tienen energía guardada, ¿de acuerdo? Energía térmica guardada. Si hubiera más centrales con más energía guardada, pues podríamos realmente utilizarlas, ¿vale? Bueno, un ejemplo bastante gráfico de cómo el almacenamiento térmico se puede implementar en energías renovables, en este caso en energía solar térmica, energía termosolar de concentración. Ejemplos de almacenamiento de calor latente os voy a poner, estos ya son más sencillitos. Simplemente primero tener claro cómo funciona un PCM, que es bastante obvio, ¿no? Digamos que un PCM en estado sólido, si lo ponemos en contacto con un foco caliente, le va a ceder calor, que está a mayor temperatura que la temperatura de fusión del PCM, le va a ceder calor, se va a volver líquido, y luego que nosotros queremos recuperar ese calor del PCM líquido, que lo tenemos ahí líquido, esperando, pues lo ponemos en contacto con un foco frío, a temperatura inferior, y ese calor que tiene el PCM latente, vamos a decir, lo va a ceder y va a volver a estar sólido. Claro. En el caso de las sales fundidas, cuando hablamos de almacenamiento de calor, es lo que llamamos cargar. Cargamos dando calor y descargamos extrayendo calor. En el caso de un PCM también podríamos pensar lo mismo, cuidado, porque a veces la carga sería la fusión porque estamos almacenando calor y la descarga sería la solidificación. Pero muchas veces los PCMs los usamos para almacenar frío. Y en este caso, la carga sería solidificarlo y la descarga sería licuarlo. ¿De acuerdo? Ahora vemos un ejemplo, ¿vale? Aquí simplemente mostraros un poco, un gráfico con diversos tipos de PCMs de distinta naturaleza, ¿vale? Distinta composición, vamos a decir, química, naturaleza química, donde hemos representado las temperaturas de cambio de fase y esas entalpías de cambio de fase que, como veis, bueno, pues estaría bien que estuvieran pues, por encima de 100, 200, bueno, por ahí. ¿Qué vemos aquí? Vemos que los que son orgánicos, léase alcoholes azucarados, parafinas, ácidos grasos y otros orgánicos, y las sales hidratadas son los que, digamos, cambian de fase a temperaturas más bajas. ¿Dónde se podrían utilizar? Pues en aplicaciones domésticas, refrigeración, almacenamiento estacional, calefacción de distritos. Y luego ya tenemos materiales que se utilizan, que cambian de fase a temperaturas más altas, por ejemplo, metales y sales inorgánicas, tanto puras como mezcladas, pues
que cambian de fase en temperaturas más altas, pues también se podrían usar para centrales termosolares y para procesos industriales de diversos tipos. Simplemente los he agrupado un poco así. Bueno, simplemente mostraros aquí algunos ejemplos de materiales que se podrían utilizar para almacenamiento de calor latente, como PCMs. Cuidado porque algunos, igual mejor lo quito, el manitol mejor lo quito porque muy estable fundido no es, así que igual la próxima charla lo quito. Pero bueno, que veáis que tienen temperaturas de fusión relativamente altas y unas entalpías, 100 y 200, 300, el agua, una vez más, viva el agua, tiene una entalpía de cambio de fase de 300, si uno puede almacenar frío en agua, pues usa agua, que es lo que hacemos todos, cuando nos vamos a la playa, ¿verdad? PCMs para refrigeración, las cajas de hielo para las neveras, agua, el enfriador de botellas que puede tener agua, puede tener una mezcla, una disolución orgánica o algún gel, las bolsas de gel para uso terapéutico, que igual ni siquiera se ponen sólidas, sino que cogen frío, igual ni siquiera es cambio de fase, algunas igual no, el famoso antifaz de gel que está en el Druni y en todos estos sitios. Pero bueno, por ejemplo, aquí tenemos un caso de PCMs que se podrían utilizar en elementos de construcción, ¿no? Para sistemas de refrigeración pasiva. Imaginaros que tenemos el PCM metido ahí en el techo, ¿vale? Como veis, en el techo de la oficina, y ese PCM es capaz de absorber el calor fundiéndose, ¿vale?, durante el día o mientras está la gente allí. Y durante la noche, si baja la temperatura o cuando baja la temperatura, fijaros cómo si tú abres esas zonas de refrigeración, pues eres capaz de quitarle el calor y volver, digamos, a solidificar el PCM. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de esta situación? Que nos ahorramos el aire acondicionado. Una refrigeración pasiva, que es probable que haya gente que esté investigando en esto desde el punto de vista de usar PCMs en edificios. Es verdad que no cambia la temperatura de cambio de fase no es alta, pero nos ahorramos el aire acondicionado. Y ahí lo tienes, ni tan mal, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, de materiales de PCMs en materiales de construcción, pues los podíamos poner también dentro del cemento, como encapsulados, y lo mismo, durante el día absorben el calor y durante la noche lo sueltan y, digamos, también nos mantienen un poco la temperatura de donde estemos viviendo, ¿no? De las casas y de los edificios. Y finalmente, ya un ejemplito de un sistema de almacenamiento de calor de reacción, ¿vale? Esto hay gente que lo está investigando, que es el uso del hidróxido de calcio, la deshidratación, ¿no?, del hidróxido de calcio para dar óxido de calcio y agua. Cuando uno va a estudiar o se plantea el utilizar una reacción química para almacenamiento, lo primero que tiene que tener en mente es el diagrama de energía-temperatura, ¿vale?, el diagrama termodinámico de delta G, delta H, T, delta S. Y digamos que, como vemos aquí, hay que tener en cuenta lo que se suele llamar T estrella, que se llama turning temperature, que es una temperatura en la cual delta de G vale 0, es como la de temperatura donde está el equilibrio, ¿vale? Y digamos, donde podemos movernos para controlar que esa reacción podamos llevarla hacia un lado, hacia el óxido de calcio o hacia el hidróxido de calcio, ¿de acuerdo? Es una temperatura cercana a la que nosotros podemos trabajar para manipular la reversibilidad de esa reacción, ¿de acuerdo? No hablo de la cinética, solo de la termodinámica, ¿vale?, a priori. Entonces, en el caso del hidróxido de calcio, ¿vale?, esa temperatura es de unos 518 grados, más o menos, ¿de acuerdo? La temperatura de equilibrio, estamos hablando también en valores super cero, por lo tanto, a presión de una atmósfera, ¿vale? Pero, utilizando este diagrama y valores termodinámicos y utilizando también lo que es la constante de equilibrio, que en este caso, como es una reacción sólido y gas, la constante de equilibrio se puede igualar a la presión en bares, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto nos permite construir un diagrama de equilibrio, termodinámica pura, donde nosotros podemos ver, esa es la curva de equilibrio, nosotros podemos ver dónde podríamos movernos para utilizar esa reacción para almacenar, ¿no? Carga significa cargar calor,
Por lo tanto, estaríamos, digamos, favoreciendo la reacción endotérmica y en ese caso, ¿dónde tendríamos que estar? En la parte de la derecha, ¿vale? Donde la reacción va hacia la formación de agua, digamos, ¿no? Hidróxido, óxido, más agua. Si luego nosotros lo que quisiéramos es descargar, tendríamos que poner el óxido de calcio con el agua, vapor de agua, y hacer que reaccionen para que nos den el calor de la reacción exotérmica, ¿vale? Y habría que moverse en el lado de la izquierda, en este caso. Derecha, temperaturas altas, presiones bajas, temperaturas bajas, presiones altas. Sería la zona de la izquierda. Claro, en este caso, al tener una reacción química que podemos controlar con temperatura y presión, pues podríamos trabajar en diversos escenarios. Por ejemplo, si quisiéramos trabajar a presión constante, pues claro, la temperatura de la carga tendría que ser mayor que la de descarga. Pero también podríamos trabajar a temperatura constante actuando sobre la presión, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto nos daría que si, por ejemplo, queremos trabajar a 550 grados, la presión de carga tendría que ser menor que la presión de descarga. Es simplemente ver cuál es, quién altera el equilibrio de la reacción química, ¿vale? 500 grados, estamos hablando ya de una temperatura bastante importante, ¿vale? Para poder utilizarla en centrales de producción eléctrica. No lo he puesto aquí, que se me ha olvidado ponerlo, no sé por qué lo he quitado, a menos que... Ah, perdón, no se me ha olvidado. La entalpía de reacción es muy alta, ¿de acuerdo? Fijaros que en 109 kilojulios por mol se nos transforma en 1.400, casi 1.500 kilojulios por kilogramo, ¿vale? A más o menos 518 en temperatura de cercana al equilibrio, con lo cual sí que podríamos, en principio, utilizar esta reacción química para almacenar calor y luego recuperarlo. Claro, esto tiene sus cositas porque a 500 grados tú estás generando agua y esa agua, ¿qué haces con ella? Luego, pero la gente que lo está estudiando, es que no, pero ¿qué haces con el agua, no? Guarda agua a 500 grados, la condensas, la guardas condensada, le tienes que quitar calor. ¿Qué haces con ese calor? Es decir, el implementar este tipo de almacenamiento en un sistema, en una aplicación, conlleva mucho desarrollo tecnológico y mucho desarrollo de ingeniería, ¿de acuerdo? Entonces, que hay que tenerlo en cuenta, que sí, que tienen un potencial de almacenamiento grande, pero luego la parte de usarla pues tiene sus problemas, ¿no? Amén de que tenemos una reacción sólido-gas, que para mejorar la velocidad de reacción hay que tener el sólido pulverizado, utilizar reactores de lecho fluidizado, en fin, bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Hay gente que lo está estudiando, pero que es prometedor, pero complicado, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí mi presentación. ¿Qué quiero que recordéis? Pues quiero que recordéis que el almacenamiento térmico permite ahorrar energía, ¿vale? Con lo cual, se puede implementar perfectamente en un escenario de desarrollo sostenible. Cuanto más alto sea el rango de temperaturas, mayor es la utilidad del calor almacenado. De hecho, se puede producir electricidad, ¿de acuerdo? No quiere decir que otros rangos de temperatura no nos sirvan. Sí, nos sirven, por supuesto. Y todo va a depender de la aplicación que nosotros queramos darle a ese almacenamiento o en qué rango de temperatura nos estemos moviendo para que nos interese a nosotros utilizarlo, ¿vale? Hace posible la integración de las renovables en la red eléctrica de forma gestionable, lo hemos visto con las centrales termosolares, que existen tres formas principales de almacenar calor: sensible, latente y calor de reacción, y que se pueden adaptar a diversas aplicaciones y que es un campo de investigación con gran desarrollo actualmente, ¿de acuerdo? Es verdad que a nivel de implementación industrial, pues el sensible es lo más fácil, rápido y barato, pero bueno, ahí sigue la gente investigando en distintos campos. Y ya está. Hasta aquí hemos llegado. Gracias. Preguntas. Pasa el micrófono para que me entere bien, por fin. Gracias, Rocío. Sí. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta? Así que si alguien Sí, tiene alguna pregunta, que nos lo diga. Vale, te quería preguntar
Porque la gráfica antes de la energía solar, de consumo y producción, Sí. ¿por qué el pico más bajo era a las 8 de la mañana en vez de a las 3, 4 de la mañana, por ejemplo? A ver, un momentito. Perdón. Espera, para atrás. Esto de aquí. Porque es... Yo creo que es... Vale, aquí tienes esto. Aquí... Este es el pico de consumo. Esto es el azul es la demanda. Y cuidado, que esta gráfica... Aquí pone 24.000 y aquí pone 500, ¿vale? Es para comparar las formas, no para comparar las cantidades. Lo que vemos aquí es que esta 24 empalmaría con este lado. Si veis, durante toda la noche, la termosolar es capaz de producir algo. Aquí ya que se le acaba el almacenamiento, ¿de acuerdo? Esta curva es la curva de demanda, que está muy por encima de esta, ¿de acuerdo? Y que esta curva de demanda, que parece que no es nada, pero sí es... Las curvas de demanda nocturna de energía, de electricidad, se cubren o con combustible fósil o con nuclear. Lo que se llama generación base o generación base o algo así. Digamos, existe una cantidad de energía que durante la noche también hay que tener de electricidad, ¿de acuerdo? Esto simplemente, y claro, cuando empieza el día, la demanda aumenta por todo, ¿vale? Esto es junio, pues fijaros que las demandas de energía... Lo único que representa estas gráficas que están tomadas de protermosolar, que no las he hecho yo, ¿vale? Simplemente que veamos que esto es capaz de ajustarse a la curva de demanda, sobre todo en las zonas de noche. A ver, repito, que esto no es comparable, ¿de acuerdo? Pero que esto, por ejemplo, si por aquí hay demanda, aquí todavía estamos dando demanda a las 9 de la noche, estamos cubriendo demanda con la termosolar, y ya es de noche. ¿No? A las 9 de la noche en junio, a ver, no es de noche, pero no está luciendo el sol, ¿de acuerdo? No está luciendo el sol. O sea, imaginaros que aquí, de las 11 de la mañana a las 7 de la tarde, está luciendo el sol de manera suficiente para que las termosolares puedan producir de una manera estable. Igual llega un momento en el que ya dicen, uy, ya tenemos que tirar del almacenamiento, pero son capaces de mantener producción, incluso cogiendo energía del almacenamiento. De hecho, mira, están produciendo, vale, poco, pero están produciendo, excepto aquí ya que ya casi no les queda. ¿De acuerdo? Cuidado también porque, no, sin ser yo experta en redes eléctricas ni en estas cosas de producción eléctrica, pero la electricidad que entra en la red no solamente está gobernada por qué hay o qué no hay, o quién inyecta o quién no inyecta. Hay un tema de mercado, de yo sí, no me pagas, ahora inyecto, ahora no inyecto, ¿de acuerdo? Hay un tema de mercado previo, una previsión, ¿de acuerdo? No es, bueno, pues me traes electricidad, pues cogemos de aquí. No, hay un tema también económico detrás que a mí se me escapa, pero que hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa? Que si cada vez hay más renovables, vamos a hablar de solar, por ejemplo, si tú pones mucha energía solar fotovoltaica y en verano tienes un exceso de producción fotovoltaica y tú pensabas que te la iban a pagar a 5 y resulta que te la están pagando a 0, pues no la inyectas, ¿de acuerdo? Y estás perdiendo dinero. O sea, si hay un exceso de energía, lo que se llama ahora los vertidos eléctricos a la red, están perdiendo electricidad. O sea, se está generando electricidad que no se está consumiendo, entonces es una pena. ¿De acuerdo? Si esa electricidad se pudiera de alguna manera almacenar en, no sé, estaciones de almacenamiento, no sé, un concepto nuevo, de ahí que surja el power to heat, ¿no? Uno de las tendencias ahora es convertir la electricidad en calor para luego el calor volverla a convertir en electricidad. O sea, termodinámicamente aberrante, ¿no? Aberrante, pero mejor que tirarlo, ¿no? Es lo que lo comenta la gente de las empresas, ¿no? Y entonces sí que se están pensando eso en situaciones de power to heat. Porque, no sé, tampoco soy experta en esto, pero también es verdad que ahora muchas veces se está intentando que los proyectos de renovables, de fotovoltaica, vayan asociados de un almacenamiento, aunque sean baterías. Pero veremos a ver si las baterías van a poder cubrir la demanda y luego también que las baterías con el tiempo cada vez
funcionan peor, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un mundo detrás del almacenamiento de energía y de las energías renovables, ¿no? Sí. ¿Quién más pregunta? Sí. Sí, te quería hacer otra pregunta. Sí, pero que fácil. A la hora de construir una casa, por ejemplo, en el campo, Sí. alejado de red eléctrica y tal, ¿qué recomiendas para que sea lo más eficiente posible? ¿Una casa aislada? Baterías. O sea, depende de lo que... O sea, tienes que... El almacenamiento... ¿Le has preguntado? El almacenamiento. Bueno. Sí, bueno, por eficiencia energética en general. Electricidad. Sí. Fotovoltaica. O, no sé, un molino eólico. Pequeñito. Almacenamiento térmico. Para una casa aislada, ACS. A ver, también puedes tener fotovoltaica, generar, o sea, vivir solo generar solo electricidad y con esa electricidad apañarte para todo. Bombas de calor, por ejemplo, ¿no? No sé. Sería algo así. O, claro, porque si tuvieras que tener parte para electricidad y parte para térmica, igual te compensa más tener solo todo eléctrico y calentar el agua. Con electricidad, para ducharos, para la ducha, para la calefacción, bomba de calor. No sé. Esto yo creo que sí que hay opciones actualmente en el mercado, que tienes un montón de opciones, la verdad. Reconozco que, no sé, tampoco soy experta en esto, pero yo diría que se puede hacer algo así. Buenas, pues mi pregunta es por... Ahora España está invirtiendo muy fuerte en solar, pero casi todo es en fotovoltaica. Sí. Y el potencial que tiene, por ejemplo, la termosolar, porque, por ejemplo, estoy pensando en distintas partes del mundo y entiendo que con una gran en zonas donde el calor es muy alto, pues las placas fotoeléctricas pierden eficiencia, pero en las zonas donde hace mucho calor, como puede ser en Almería, en Andalucía, en todas estas zonas, a lo mejor las termosolares pueden ser más eficientes. Toda esta inversión que está haciendo tan fuerte por fotovoltaica, porque me da la impresión de que se está invirtiendo más en fotovoltaica ahora mismo que en termosolar. ¿Podría a largo plazo acabar sustituyéndose esas fotovoltaicas por paneles de captación porque gane más eficiencia la termosolar a la fotovoltaica? ¿Qué tal, Manolo? Contestas tú. Lo puede contestar Manuel. Digo yo, ¿eh? Por alusiones, ¿no? Eso da para otro viernes científico, que yo estaría encantado de, si queréis, lo preparamos. Pero contestando de una manera rápida a tu pregunta, la respuesta más rápida es una cuestión de costes. Y hoy día, costes incluso tiene que ver con la facilidad del desarrollo de proyectos. Una instalación termosolar, como has visto, tiene muchos elementos móviles, muchos requerimientos mecánicos, que si las comparas con lo que sería un proyecto de una instalación fotovoltaica, desde el punto de vista de ingeniería es completamente más favorable hacia la fotovoltaica que hacia la termosolar, y eso a su vez se refleja en los costes y al final de cuentas las inversiones, cuando se invierte más, no es que invierta un ente abstracto, quien invierte es una empresa que lo que quiere es recuperar el dinero, y entonces pues al final se queda con y hoy día, de hecho, el problema no es un problema de generación. Hace poco estaba viendo el problema es que hay un exceso de solar, me da lo mismo que sea eólica, que sea fotovoltaica, o sea, ahora mismo hay un problema de integración en el mercado. Y eso al final está haciendo que muchas inversiones fotovoltaicas, que son inversiones inicialmente favorables, están incluso llevando a proyectos fotovoltaicos desastrosos desde el punto de vista económico. O sea, la cuestión de optar por una tecnología, sobre todo en este tipo de plantas, no es una cuestión que nosotros podamos pensar que tiene lógica. Tiene la lógica del mercado, no la lógica científica, desgraciadamente. Y bueno, yo creo que podríamos hacer perfectamente un viernes científico sobre este tipo de temas. Y yo sí, bueno, había pedido también el turno de... No sé si quieres apuntar algo. Si tú quieres apuntar algo a la...
No. Vale, yo la pregunta que le quiero hacer a Rocío es ¿cuál es tu opinión o tu visión del concepto de batería de Carnot? O sea, ¿tú crees que hay recorrido? Creo que en Alemania están haciendo, o sea, un concepto que surge en Alemania. El hecho de, o sea, básicamente la idea es rehabilitar centrales convencionales, centrales de carbón, conectando esa central a un tanque de sales fundidas que lo alimentas con una central fotovoltaica, con una central eólica. ¿Tú conoces ese concepto? ¿Qué opinión te merece ese concepto? Ese concepto lo conoce mejor Marga, realmente. No, pero hasta donde yo sé, el tema este de las baterías de Carnot, que es la electricidad, ¿no? Utilizar electricidad para calentar, vamos a decir, sales fundidas. Bueno, podría ser, podrías calentar aire y ese aire usarlo para almacenamiento en roca, por ejemplo, como creo que Siemens tuvo en algún tanque por ahí, en algún sitio, ¿de acuerdo? O sea, la cuestión es que los excedentes eléctricos se utilicen para generar calor. Vamos a calentar sales fundidas o calentar aire y ese calor almacenarlo para luego en otro momento recuperarlo produciendo electricidad, ¿vale? Bueno, produciendo electricidad o igual usándolo como calor, ¿vale? Habría que ver a ver cuál es la aplicación más favorable. Eso que comentas del reciclado de las plantas térmicas, hubo una idea que de hecho tenemos escrito un capítulo del libro con otros compañeros del CIEMAT, una idea que hubo negociaciones por parte del CIEMAT con alguna empresa eléctrica de, pues eso, de cuando desmantelas una central térmica, como tienes todo el entramado eléctrico, ¿vale? El poder coger la electricidad desde esa central, poner allí unos tanques de almacenamiento, tenerlos allí guardados y luego poder generar electricidad en la propia bloque de potencia que ya tenías antes, poder reciclarlas y poder utilizarlas como estaciones de almacenamiento. ¿Cuál es el problema muchas veces? No al científico, que el científico está para investigar, le interesa a las empresas, le interesa, ese es al dueño de la central. Y luego, a ver, también sí que se están investigando cosas en cómo tú utilizas la electricidad para calentar la sal fundida, ¿no? Que existe, pues, aparte de utilizar resistencias, utilizando Joule, el efecto Joule de calentamiento del metal y que te caliente la sal fundida, también se está pensando en usar inducción, como las cocinas, creo, pues, calentamiento por inducción y calentamiento por microondas, que es lo que está investigando o estamos intentando investigar en la plataforma solar de Almería. Y es lo que... Bueno, sí, es que tengo un interés particular porque resulta que aquí en Almería acabamos de desmantelar la segunda planta de carbón más grande de España. Y me suena que, sé que están habiendo proyectos o sea, para retomar la actividad industrial y todo ese tipo de cosas, y ninguno tiene que ver con ideas avanzadas, todas son ideas muy convencionales. Y hubiera sido un buen ejemplo para montar un proyecto de este tipo. Sí. Vale. Hola, Rocío. Nada, gracias por tu visita a nuestra universidad. Y bueno, quería preguntarte, como comentaba, en el rango de temperaturas que se trabajan en las formas de almacenamiento de calor, de las tres formas que comentaba. Un poco más alto, por favor. Que, como decías, de las tres formas de almacenamiento de calor, ya sea sensible, latente o por reacción química, se trabaja a un rango de temperatura que me ha hecho preguntarme qué tipo de materiales son los que consiguen resistir esas temperaturas y, aparte, aislar ese calor sin que, para aprovecharlo. Entonces, ¿cuáles son? A ver, por supuesto, aquí solo he mencionado materiales, pero todo lo que conlleva el hacer un desarrollo de ingeniería, de implementación de una aplicación de cualquier material de almacenamiento que trabaja en rangos de temperatura tan altos,
Pues implica, claro, cuanto mayor es la temperatura, mayor los problemas que tienes de, por supuesto, aislamiento. Los tanques de sales llevan aislamiento en los laterales. Si te digo la verdad, no sé lo gorda que es la capa de aislamiento, pero sí, porque si tienes uno a 565 grados, imagínate. Y fijaros, hay un problema que no es solo ya el aislamiento de fuera de los tanques, de las paredes, sino el del suelo. O sea, porque por el suelo también se pierde calor y tienes que tener ahí un aislamiento que, como haya también el aislamiento no sea bueno y se te enfríe mucho, puedes tener roturas hasta de los materiales de contención, ¿de acuerdo? O sea, esto tiene un desarrollo industrial, vamos a decir, grandísimo, ¿de acuerdo? Claro, mucha gente está hablando de hacer almacenamiento a altas temperaturas cuando tienes que plantearte qué material es, ya no el material que almacenas, sino el contenedor. El aislante, a todas estas, y cómo metes y sacas ese calor de ahí. El usar sales fundidas a 500 grados implica tuberías con traceados para que no se te solidifiquen, porque la sal fundida solidifica, la sal solar solidifica 200, tiene una temperatura de consigna de peligro creo que de 270 grados. Si eso se te solidifica en una tubería, se te hace un tapón, ¿de acuerdo? Es verdad que, bueno, problemas de leakage, ¿cómo se dice? De fugas no te vas a tener, porque en cuanto fuga solidifica, pero es un problema grande. Bombeo, las bombas. O sea, todo tiene que ser muy específico para ese tipo de materiales. Los materiales que se mueven. Cuando tú tienes un almacenamiento en materiales que no se mueven, tienes que hacer que el calor vaya a esos materiales. También vas a tener que depender de que esos materiales conduzcan, de cómo haces tú cómo implementas esa transferencia de calor, ¿de acuerdo? Cómo le pones unas tuberías por las que pasa el que cede el calor, sea aire, para que luego ese material de almacenamiento coja el calor y lo guarde, y luego se lo puedas coger, se puedas quitar. Tiene mucho... fijaros que lo más sencillo para almacenar calor son líquidos y, si estamos en baja temperatura, es agua. Y el hecho de alta temperatura, pues sales fundidas y de momento ahí siguen. O sea, no es... Y hormigón, si acaso. O sea, suele usar también hormigón, pero porque es muy barato. Entonces, bueno, pero para producción... Luego también, a ver, una cosa es almacenar calor y voy a usar el calor. Y yo cuando almaceno el calor y luego lo quiero extraer, tengo que extraerlo rápido, con una rapidez determinada y en un nivel de temperatura importante si yo lo que quiero es producir electricidad, porque tengo que alimentar una turbina con ese calor, digamos. Y eso me tiene unos requerimientos que igual no todos los sistemas de almacenamiento van a poder cumplir. Si yo lo que quiero es que ese calor, usarlo como calor, igual mis requerimientos son más laxos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay 7 mundos detrás del almacenamiento térmico. ¿Ya? Lo más rápido que pueda ser si no tiene mucho tiempo, pero quería preguntarte, como comentaba, ha dicho Ignacio que hiciste el doctorado, la tesis, sí, en el CIEMAT. Entonces, ¿cómo conseguiste ese doctorado? Simplemente preguntar por cómo lograste al final trabajar allí. El doctorado en el CIEMAT. Estamos hablando de la época prehistórica, casi. Entonces, yo lo conseguí con una beca de doctorado, ¿vale? O sea, yo entré en el CIEMAT con una beca, que ahora ya no son becas, ahora son contratos predoc. Antes era una beca de 4 años que, bueno, recuerdo que tampoco estaba muy mal pagada. Tengo que reconocer que en aquella época estaba mejor pagada casi en relación a la época que los contratos predoctorales que tenéis ahora los jóvenes, ¿no? Y bueno, pues en 4 años hice una tesis. De hecho, yo la tesis la hice en materiales para fotovoltaica de lámina delgada. La hice la tesis en fotovoltaica. Y, sí. No es por nada, no es por hacer publicidad.
pero en el máster de energía solar de la Universidad de Almería, de las últimas 7 u 8 plazas que ha sacado el CIEMAP de contratos predoctorales, pues te puedo decir que 4 o 5 personas procedentes del máster de energía solar de la Universidad de Almería tienen esa beca. Ahí lo dejo. Sí, es verdad, porque así que me suenen, Daniela, ¿no? Daniela, Rolando, ¿no? Y ahora va a venir esta chica, otra chica que estuvo el año y otra chica este año viene con nosotros. O sea que sí. En los últimos 2 años es brutal. Yo estoy un poco asustado. Sí. La responsabilidad, ¿no? Sí. Ahora sí, o sea, para hacer el doctorado en algún sitio, pues prácticamente, pues en sitio público me refiero, contratos predoctorales dentro de investigación o en la universidad, supongo que también sacáis, ¿no? Contratos predoc. Millonarios nos vais a hacer, os digo yo, o sea, lo que es Rolls Royce no, pero bueno, ya está. Si os gusta, fenomenal. Bueno, muy bien, Rocío. Pues Gracias. muchas gracias de nuevo por estar aquí y enhorabuena por la conferencia. Gracias.